Diga grandemente en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros estamos aquí para nosotros adorar, para nosotros glorificar y exaltar al Señor. Hoy es un día de bendición para nosotros. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que nosotros juntos como congregación tenemos para reunirnos aquí y nosotros adorar al Señor con toda la fuerza de nuestros corazones, con todas nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Quiero, mis amados, anunciar una vez más que hoy, ayer, en el día de ayer y en el día de hoy, los restos de Yanil están siendo velados allá en Estados Unidos, y posiblemente mañana nuestra hermana Mercedes y Mingo o Domingo vendrá mañana. Yasmín, Dios mediante, el martes estará viniendo. Y entonces no tenemos todavía la seguridad, no me han dicho la seguridad del día que van a traer los restos para ser velado al menos 2 horas, 3 horas en la funeraria Sabica. Posiblemente, no sé, yo pienso ya mediado de semana, casi al fin de semana. No me atrevo a decir un día porque puede quedarse grabado en nuestra mente y pensar que es un día específico. No me han dicho el día específico, pero posiblemente cuando ya le tengamos a ellos por aquí nos puedan decir, porque todo va a depender en el vuelo que puedan venir los restos. Yo pensaba que venía juntamente con ellos, pero no es así. Eso tarda un poquito, Así que seguimos orando con ellos. Ayer nuestra hermana Mercedes le tocó pues en el funeral decir unas palabras y también cantó una canción de que regularmente Yani cantaba. Yo sé que Dios la ha fortalecido porque, verdad, la situación un poquito compleja. Y bueno, pues allá la congregación donde ella estuvo asistiendo, el pastor estuvo ayer allá dando una exhortación, la palabra, y hoy otra vez 3 horas más la van a tener en la funeraria. No pueden durar más tiempo porque allá se va tomando su tiempo así. Además de la pandemia del COVID-19 provoca todo esto. Cualquier otra información, entonces quizás como no nos vamos a ver así físicamente, pero en los grupos que tengo de difusión para mandar una información, ahí estaré enviando cualquier otra información que yo me pueda enterar. Dios les bendiga mucho, amados, y nosotros seguimos con la palabra, seguimos en el Señor, seguimos en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La vida sigue y nosotros debemos saber que vamos fielmente siguiendo las Escrituras, porque nosotros estamos ya destinados para un día nosotros irnos con el Señor, o sea que el Señor decida ya su venida, que sea hoy mismo. Amén. Hoy mismo. Esperamos al Señor como que viene ahora mismo, pero para el trabajo seguimos trabajando como que viene en 50 años, así decía un pensador. Me guardo para el Señor como que viene hoy mismo. Estoy listo y estoy preparado, pero sigo trabajando en la obra del Señor como que vienen 50 años. Eso quiere decir que no podemos detenernos mientras nosotros estamos aquí en vida. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta mañana? Yo quiero saber que le estamos hablando a un pueblo vivo. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a leer en las Escrituras, en el libro de Tito. El libro de Tito, aquí yo tengo en el libro de Tito, capítulo 2. De aquí, esta semana el Señor me estuvo guiando para hoy poder ministrar su palabra y poder hablar en esta mañana. Y ojalá que nosotros podamos tener, ¿verdad?, un pensamiento y un corazón presto para la palabra. La semana pasada
estuve hablando en Timoteo y así sucesivamente. Creo que este capítulo que vamos a tener en el día de hoy son muy similares, puesto que el apóstol Pablo lo escribió para sus dos hijos en la fe. Timoteo, que iba a pastorear una iglesia, la iglesia en Efesio, la iglesia de Éfeso, y también Tito, que iba a pastorear en la iglesia ubicada con los cretenses en Creta. Ahí estaba. Y entonces él le da las instrucciones de cómo deben ellos conducirse y cómo deben ellos enseñar al pueblo del Señor. Y hoy quiero tratar el tema fieles en la enseñanza. Fieles en la enseñanza. Quiero hacer hincapié con fieles en la enseñanza es una, que debemos enseñar la palabra con fidelidad, y otra, que nosotros debemos mantenernos fieles a las enseñanzas del Evangelio. Amén. Entonces, en este dos sentidos va también dirigido. Una, que es lo que enseñamos, lo que predicamos la palabra. Usted que predica la palabra, usted que lee la palabra, usted que estudia la palabra, pero que también está llamado a transmitir la palabra a otros, debemos mantenernos fieles en la sana doctrina. Pero también debemos permanecer fiel, confiando en las Escrituras y caminar por ellas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero leer un versículo, porque después todo el capítulo lo vamos a estar leyendo. Dice el capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Cuando yo estaba pensando en esta escritura, me llevó también a analizar el capítulo anterior, o sea, el capítulo 1. Porque aquí cuando dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, me llevó a pensar, pero esto viene por los antecedentes, o sea, lo que el apóstol le había escrito anteriormente. Y anteriormente le estaba hablando ahí de los requisitos de los ancianos y de los obispos. Anciano en este sentido está hablando a los hombres de la iglesia, a todos los hombres de la iglesia. Hombres de la iglesia, que también se entiende por los líderes de la iglesia. Se está hablando también de obispo, está hablando también de los que están en la colaboración en el ministerio, el pastor, diáconos, diaconisa. Está hablando entre presidente de ministerios, está hablando entre maestros de escuela bíblica, maestros de la palabra. Está hablando aquí entre los ancianos y obispos, está hablando a todo el liderazgo. Entonces, cuando dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, y comencé a ver todo el capítulo y vi que en el verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así era la conducta de estos hombres, donde Tito iba a predicar, iba a enseñar, iba a pastorear. Esa era la conducta que había en toda esa sociedad, la comunidad, y la iglesia también estaba siendo salpicada o empapada, más bien, por esas mismas conductas. Personas que decían conocer a Dios, pero que con sus hechos demostraban que no eran de Dios. Y Pablo aquí le dice a Tito, entonces después que le dice todo eso, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces aquí, después de esa enseñanza, es que Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es como nosotros estamos viendo la sociedad hoy en día. ¿Y cómo está nuestra sociedad hoy en día? Estamos viviendo bajo presión. Nosotros los cristianos estamos viviendo bajo presión. Eso era
Tito iba a una comunidad que iba a vivir bajo una presión de que la gente estaban profesando que amaban a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es sorprendente ayer cuando yo estaba con Jensi, como cuando yo vine a buscar el ensayo, que nos íbamos y pasamos por el supermercado central. Ahora un negocio que había aquí antes, ahora está de aquel lado y está grande y una remodelación y lleno de gente como a las 4:00 de la tarde. Ya ustedes sabrían cuál nombre es, pero yo no voy a decir nombre para no dar promoción, ya que estamos grabando y estamos aquí en la iglesia. Y sorprendentemente, el DJ que estaba ahí, en medio de bebedera, en medio de música alta, en medio de cuantas cosas quizás que no se ven a simple vista, pecaminosas. Pero así mismo dice el DJ, que Dios lo bendiga y felicidades, que el Señor le come de ricas bendiciones a quien está de fiesta de cumpleaños hoy. Que se divierta y que goce mucho. ¿No es ese un vocabulario similar al vocabulario de los cristianos? ¿No es eso similar, igual? Y si no fuera en ese ambiente y lo dijera en otro ambiente, quizá en la calle, en una voz, uno dice, oh, hay una campaña evangelística. ¿Qué campaña? Entonces profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahí es que viene Pablo y le dice a Tito, pero tú, oiga hermano, déjeme decirle, estamos viviendo bajo presión como cristianos que somos, la fe cristiana, estamos viviendo bajo presión. Y es ciertamente el pecado, que no es ahora algo nuevo que nosotros estamos viendo, no, nuestra sociedad hoy en día, no, lo que estaba viviendo en aquellos tiempos era algo difícil. Recordemos nosotros que Dios, por castigo del pecado, tuvo que enviar el diluvio. Oiga, cuando Dios tuvo que enviar un diluvio es porque el pecado era fuerte, era grande. Cuando la Torre de Babel, entonces después seguimos entre varios sucesos que nosotros estamos viendo. Entonces, porque el pecado de la humanidad es grande y es abominable ante los ojos de Dios, pero el Señor dice aquí, pero tú, o sea, tú puedes ver que aquello se está yendo a pedazos, tú puedes ver que el pecado está arropando, tú puedes ver aquello, y nosotros no podemos estar que no, pero mira, y que la situación, no, pero tú, dice la Biblia aquí, debes mantenerte fiel a la sana doctrina, fiel a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ciertamente ahora en este tiempo de pandemia, ya 1 año y 1 semana que nosotros estamos en esto de confinamiento y el cuidado, personas que estaban caminando con nosotros en la fe, personas que no están lamentablemente con nosotros en la fe. Y uno podría preguntarse, pero ¿qué está pasando? Ahora, yo lo que te puedo decir a ti, pero tú debes mantenerte firme y fiel. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero tú debes mantenerte fiel, porque poderoso es aquel que nos llamó y nos prometió una vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Las tinieblas se están levantando muy fuerte. La sociedad está observando la iglesia. Ustedes saben que ahora recientemente nosotros como iglesia, como sociedad dominicana, entre otros sectores, estábamos en un debate con el aborto y las 3 causales. Y todavía que se sigue arreciando con la ideología de género. Todo esto es una presión para nosotros como iglesia, y la sociedad está observándonos. La sociedad nos está observando. Se levantan diferentes movimientos y nosotros estamos en medio, en el ojo de un huracán, la iglesia. Cuántas cosas se nos presentan para distraernos, cuántas distracciones se nos presentan, cuántas situaciones se presentan, cuántos problemas, situaciones, vicisitudes se están levantando en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de nosotros. Pero nosotros, dice la palabra aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hablar, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Y Pablo dice, pero tú habla lo que está. O sea, hay que llenar el corazón de la palabra de Dios para poder hablar de Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? El mundo apuesta a que nosotros nos va a ir mal y que el cristianismo será una fe desfasada. ¿Y qué va a pasar? Por eso el ataque no es tanto contigo, conmigo directamente. El ataque es a la fe cristiana. El ataque es a la palabra de Dios. No se crea que es un ataque como nosotros, como iglesia evangélica misionera. Esta iglesia aquí en Los Salados. No, es ataque en contra de la fe cristiana. Es un ataque en contra de las escrituras. Es un ataque de las tinieblas en contra de Dios. Como igualito lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Tú puedes comer de ese árbol? No, yo no puedo. ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que sabe Dios que tus ojos serán abiertos y será igual a Dios. Porque es un ataque en contra de Dios. No es un ataque en contra tuyo personalmente. A ti no te conocen, a mí no me conocen. Pero es un ataque en contra de Dios, en contra de su Hijo Jesucristo, en contra de la palabra. Y de hecho, entonces, por ende, es un ataque en contra de todos aquellos que creemos firmemente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy yo quiero hablar de este capítulo y lo voy a hablar en 3 puntos. Yo quiero hablar, pero estos 3 puntos están ya envueltos ahí. Posiblemente no mencione el punto 1, punto 2, punto 3, pero voy a ir desarrollando todo el texto. El verso 2 del capítulo 2 de Tito dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí está hablando todo es como un código de regla y conducta para todos los hombres de la iglesia, para los líderes y para todos los hombres de la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros vivir y comportarnos? ¿Cómo debemos caminar en esta sociedad corrompida que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan? ¿Cómo debemos nosotros vivir? Aquí dice, los ancianos, el verso 2, debemos ser sobrios. Eso es, debemos ser moderados. Y cuando yo pienso en esto, pienso en muchas cosas. Debemos nosotros ser sobrios y debemos ser moderados. Sobrio, una conducta, una personalidad que tiene carácter. La sobriedad habla de carácter. ¿Cómo reaccionamos ante un evento, ante un momento? La sobriedad tiene que ver con esto, una conducta moderada, discreta, en la forma de comer, en la forma de beber, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de conducirse. Que cuando se refieran a ese hombre, que es un hombre de familia, está hablando aquí a los ancianos, a los hombres de familia, a nosotros los hombres, a los hombres de que estamos aquí en esta iglesia, a los hombres que somos de familia, debemos ser sobrios. Eso le está hablando aquí, no a los hombres de allá de aquel tiempo, a nosotros hoy, a ti y a mí, a los hombres, a los padres de familia, que debemos ser sobrios en la iglesia, aquí en la forma como nos conducimos en la iglesia unos con otros, en la forma como nos conducimos en la casa con nuestras esposas, con nuestros hijos. Debemos ser sobrios con ellos, porque a veces tenemos mucha paciencia con otros, pero no tenemos paciencia en la casa con los de nosotros. ¿Y cómo tratamos a fulano o a fulana? ¿Y cómo tratamos a fulano y a fulana en la casa? Nosotros los hombres, ser sobrios. Aquí lo dice la escritura, léalo conmigo. A mí me gustaría que usted, si usted lo va leyendo conmigo mejor. Sobrio, dice serio. Esto es responsabilidad. Seriedad, esto tiene que ver con la responsabilidad. Está diciendo, hombres, ancianos, debemos ser serios en la iglesia. Debemos ser serios en el trabajo, debemos ser serios en la casa. Porque esa es la conducta que dice que nosotros somos de la enseñanza del Evangelio, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No es tan solamente que nosotros vamos a decir, Dios te bendiga y que el Señor te colme de bendiciones. Ya vemos que cristianos y no, ya cualquiera lo dice. Antes uno le decía a una persona, Dios te bendiga, y ellos le respondían a uno, yo no soy cristiano. O sea, ellos sabían, ellos decían, yo no soy cristiano, o sea, yo no soy evangélico. O sea, para que tú sepas que yo no soy. Tú me lo dices, pero yo no soy.
Aunque tú creas que yo lo aparente, pero yo no lo soy. Pero ya hoy en día no. Hoy en día cualquier persona te dice Dios te bendiga y uno dice, oh, pero fulano se convirtió. No, no crees ese cuento. Te dice Dios te bendiga, oh sí, que te come, hasta te mandan una reflexión, pero no quiere decir que es cristiano. Hasta pueden cantar una canción, hasta pueden ser un cantante famoso que graba una canción cristiana y que sea muy contagiosa. La fe cristiana tiene que ver con una conducta cristiana. La fe cristiana tiene que ver con un caminar cristiano, prudente. Aquí dice los ancianos, nosotros los hombres debemos ser prudentes. Hay momentos que no hemos caminado con prudencia. A partir de hoy entonces vamos a caminar con sobriedad, con seriedad y con prudencia. Porque nosotros, yo mismo estar hablando, mi esposa que me escucha, mis hijos que me escuchan, los hermanos que me escuchan, nosotros mismos que estamos aquí, los hombres que estamos aquí, que tenemos nuestras esposas, que tenemos nuestros hijos aquí, y uno se siente a veces como un poquito hasta aludido, sí, porque en cierto momento hemos tenido que pedir al Señor que nos ayude con nuestras malas conductas. Amén. Yo no hablo por ustedes, yo estoy hablando por mí. Porque sé que he tenido que ir delante del Señor. Señor, no, ayúdame a ser como estos ancianos que tú dices en tu palabra. Ayúdame a ser como los obispos que tú describes en Timoteo, porque quiero dar buena cuenta delante de ti. Entonces debemos ser prudentes, sanos en la fe. Esto es, sanos en la fe, que reconsidera sus errores, los reconoce y se humilla. Eso es sano en la fe. Entonces dice aquí también en el amor. El amor. Y cuando pensé en esto, en el amor, como nosotros hemos mencionado en otras ocasiones y otras enseñanzas de otros hermanos y hermanas que han pasado por aquí, regularmente tenemos que referirnos a 1 Corintios capítulo 13, cuando nosotros vamos a hablar del amor, el amor cristiano, el amor en la iglesia, el amor de familia. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía todos los dones activados. Estaban ahí los dones espirituales. Ellos se movían en los dones espirituales, pero había un problema, y es que ellos se aferraban al don que cada uno tenía y creía que el don era de ellos, que no le venía de Dios, era de ellos el don, porque el don que yo tengo y el don que este es mejor, y yo quiero aquel don, y yo anhelo aquel don. Entonces tenían como pequeños grupos por dones espirituales, me imagino, por el texto como lo describe. Pero aquí habla entonces de la preeminencia del amor. Pablo le está diciendo, oye, lo que debe primar en el corazón del creyente es el amor, y da una descripción de cómo es el amor. Una descripción para arreglar conductas que no estaban bien dentro de la iglesia. Pero uno diría, pero ¿cómo va a ser si esa iglesia es cristiana? Yo me he topado con personas que deciden no congregarse, sea en esta iglesia o en otra iglesia, y dicen, no, porque yo me fui a esa iglesia porque en la iglesia había una dificultad. Claro, porque tú estabas. Porque la iglesia es una clínica de gente enferma por el pecado, y Dios a través de su Espíritu Santo pone en nosotros el arrepentimiento, el reconocer a su Hijo Jesucristo, y todos los que estamos aquí somos pecadores redimidos, pecadores lavados por la sangre de Cristo, y en cierto momento vamos a reflejar conductas que no están bien. Pero el apóstol está diciendo, debemos tener amor, porque el amor entonces lo soporta todo, lo sufre todo. Por amor entonces, cuando yo veo a mi hermano que va a fallar, nosotros los hombres, estoy hablando de nosotros los hombres, cuando vemos a nuestro hermano que va a fallar o que falló, entonces nosotros no lo empujamos más, sino que nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de cubrir a ese hermano. No cubrirle el pecado, sino cubrir a ese hermano en amor, en cariño, en cuidado del Señor. No que si vemos una mala conducta, ay, tú supiste, ¿qué? Yo no sabía. Ay, pero fulano esto, sí, ¿qué? Oye, no, pues vamos a llamar a otro fulano, a ver, fulano, ustedes supieron, ¿y cómo está fulano? ¿Y qué es fulano? ¿Qué pensé?
Nosotros los hombres, dice aquí, no, en amor, o sea, tratar con amor a todos nuestros hermanos. Esto estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, un desamor, falta de amor, pero un amor práctico. No un amor, ay, sí, yo amo a todos mis hermanos, sí, yo lo amo, debemos amarnos en Cristo. No, eso lo dicen hasta los que no son cristianos. Es una evidencia, es una muestra de amor. Corintios 13, me siento motivado, creo que por el Espíritu Santo a leerlo. Corintios 13, solamente el verso 4 hasta el verso 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Ahora, ¿estamos dispuestos a sufrir por nuestro hermano? Es benigno. El amor no tiene envidia. Eso quiere decir que nosotros, hombres, primero, como está hablando aquí al hombre, en amor debemos ser ejemplo. No podemos nosotros envidiar a nuestros hermanos. El amor no es jactancioso. No, dice, no se envanece. Tiene una similitud que tiene que ver con vanagloria. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo soporta. Eso habla de un amor práctico cristiano. Un amor práctico cristiano, el amor que tú y yo debemos tener. Yo no le voy a hacer nada indebido a mi hermano, no le voy a meter una patadita ahí para poner una zancadilla y que se caiga. No hace nada indebido. No le va a hacer algo al hermano que no, a ese hermano no le gusta. Va a respetar eso. En la iglesia de los Corintios había ese problema, una falta de amor. Y Pablo le escribió ese capítulo a los Corintios. Y aquí se lo dice a Timoteo, porque iba a dirigir la iglesia. Y se lo dice aquí también a Tito, en este capítulo 2 de Tito que nosotros estamos viendo, que debe también guardarse en amor. Entonces, la iglesia de los Corintios se estaba involucrando mucho en lo que eran murmuraciones, lo que eran comentarios no debidos, comentarios que no eran sanos, que no estaban contribuyendo a la sana enseñanza y no estaban contribuyendo a una conducta sana entre ellos como hermanos. Por lo tanto, Pablo le escribió eso y aquí está diciendo: nosotros los hombres en amor también nosotros debemos mantenernos en la fiel enseñanza, en la paciencia. Pero también aquí habla a las ancianas. Vamos adelante. Ya entonces los ancianos, los caballeros dicen: ay, vamos a hacer un respiro, nos soltaron un chin. No, el texto bíblico, y yo estoy hablando del texto bíblico, ¿verdad? Entonces, las ancianas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Reverentes, las mujeres de la iglesia. A ti ahora, mujer de la iglesia, te estoy hablando. A ti, madre de familia. A ti, mujer joven también, como ahorita le habla a todos los hombres, los padres, los líderes, los jóvenes también hombres. Aquí ahora las ancianas, Pablo le está diciendo cómo deben conducirse las ancianas en la iglesia. Dice, reverentes en su porte. Cuando pensamos en su porte, ¿es que usted piensa? Cuando usted ve a esa mujer, ese porte de mujer, ¿verdad? Ese porte femenino, pero un porte femenino que tiene pudor. Un porte femenino que tiene pudor, no un porte femenino que lo que expresa más es la sensualidad. Entonces, un pudor tiene que ver con respeto en su caminar, en su hablar, en su conducta, en su vestir. Dice aquí también, no calumniadoras. Calumniar es acusar sobre algo que no es cierto. O sea, es inventarse algo
y comenzar a calumniar sobre algo que no es cierto. Entonces las ancianas deben cuidarse de esto, las mujeres deben cuidarse de esto, de las murmuraciones. Eso es lo que está hablando aquí, que deben cuidarse de las murmuraciones. Gloria al Señor. No esclavas del vino. Bueno, yo puedo decir que ni se mencione eso, pero está ahí porque la iglesia que iba a pastorear Tito era una iglesia que la comunidad era una comunidad apartada de los caminos de Dios, y así llegaban esa gente a la iglesia también. Le está diciendo, mire, que no sean dadas al vino, porque algunas que después dadas al vino se pasan de contente. Cuando te ven a ver, comienzan con un traguito, llevan un vaso, después llevan una botella, llevan un litro, llevan un galón, y cuando usted viene a ver, ni se sabrá lo que va a hacer entonces. Por eso le está diciendo, tienes que caminar con prudencia. Después de mucho vino no se camina, ni se habla, ni se actúa con prudencia. Debe tener cuidado. Dice también, escuchen, yo quiero que usted lea conmigo, porque me interesa mucho todo esto que dice aquí. Dice, maestras del bien, punto y coma, maestras del bien. Cuando pensamos en maestra del bien, entonces vamos a pensar en todo lo bueno, pero aquí da una descripción en el verso 4, como maestra de bien, punto y coma. Entonces sigue más adelante, ¿cómo va a ser maestra del bien? Un ejemplo de aquí, que enseñen a las mujeres jóvenes. Cuando habla de maestra del bien, sigue más adelante y dice, ¿cómo van a ser maestras del bien? Aquí le da la característica. Usted debe enseñar, como mujer adulta, enseñar a la mujer joven. Las mujeres adultas de la iglesia. Eso no es un trabajo para la diaconisa. Eso es un trabajo para todas las mujeres que tienen ya experiencia. ¿Por qué está hablando aquí a las ancianas? Mujeres de experiencia. Y que enseñen a las más jóvenes. Porque está hablando de mujeres que tienen ya una experiencia en cuanto al matrimonio. Tienen una experiencia, tienen una vivencia. No es lo mismo una mujer de un matrimonio de 1 año o 2 años a una mujer que ya tiene un matrimonio, que tiene ya unos años de experiencia de mujer casada, de madre. No es la misma experiencia. Y aquí está diciendo que las ancianas deben enseñar a las jóvenes. Las mujeres de la iglesia enseñar a las más jóvenes a cómo conducirse, ¿verdad? Aquí da una descripción. Vamos a pegarnos al texto bíblico que dice, enseña a las mujeres jóvenes a amar a su marido. La mujer, las ancianas de la iglesia, deben enseñar a las más jóvenes a amar a su marido. Por lo tanto, yo creo que no debe levantarse necesariamente en la iglesia un ministerio, el ministerio de ancianas de la iglesia para ayudar a los matrimonios jóvenes. No necesariamente. No hay que levantar ese ministerio. Ya está establecido en la palabra que la mujer de más experiencia va a enseñar a las más jóvenes. Usted se acerca. Venga, vamos. Yo quiero darte lo que tengo. Amén. Eso es de Dios. Eso va a evitar divorcio. Eso va a evitar muchos pleitos en muchos matrimonios jóvenes. También, ¿por qué no? Esas jóvenes que tienen sus novios. Esas jóvenes que no tienen novio. También vienen estas hermanas de experiencia y comienzan a enseñarle, comienzan a hablar con ella para cuando tengan ya su futura unión para casarse. Van a aprender, van a conocer. Yo sé que el Espíritu de Dios está trayendo muchas cosas a la mente. Wow, sí, verdad. Mire, podemos hacer aquello y vamos a hacer aquello. Y posiblemente ya hay personas que el Espíritu Santo está ministrando a tu corazón, que tú vas a llamar para tú entonces comunicarte con ellos y comenzar a hacer una reunión, posiblemente una videollamada o con todo el protocolo, invitarlo, aunque sea con distanciamiento, y comenzar a darle de lo que tú tienes, porque tú eres una mujer que tiene mucho que dar. No te limites pensando en lo que no tienes, en lo que te falta. Si yo fuera como fulano que pudiera saber esto, que pudiera saber aquello. No, lo que tú tienes, simplemente habla la experiencia tuya, transmite tu experiencia. Eso es lo que está diciendo aquí, maestra del bien. Entonces, ¿cómo sería la maestra del bien? Bueno, enseñar a las más jóvenes a amar a su marido y amar a sus hijos.
porque ya tú tienes una experiencia. Ahora te voy a enseñar a esa joven cómo amar a su marido y cómo amar a su hijo, cómo guiarle en el camino del Señor. Pero aquí también dice a ser prudentes. Hay que enseñar a la más, ¿verdad? Las hermanas van a enseñar a esas jóvenes a ser prudentes, castas. Eso tiene que ver con integridad. Eso tiene que ver también con una entrega. Eso tiene que ver con fidelidad, cuidadosa de sus casas. Entonces le vamos a enseñar eso a través de una buena enseñanza. Que sean buenas, cuidadosas de su casa, que puedan tener sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces todo esto nuestras jóvenes lo van a recibir de esas mujeres que tienen experiencia. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Pero también aquí viene el consejo para los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí está hablando a todos los jóvenes. Primero comenzaron con nosotros los hombres, las mujeres, ahora a todos nuestros hijos. Aquí la exhortación es a ser prudentes. Jóvenes, a ser prudentes. Un joven prudente es un joven de testimonio. Habla de su vida de integridad. Ahora, cuando hablamos de prudencia, de testimonio, yo pienso también, estuve pensando, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿En qué nos involucramos? Porque nuestra conducta es reforzada por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros escuchamos, por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hacemos. Bueno, de hecho lo que hacemos viene reforzado por lo que escuchamos y lo que vemos. Entonces una conducta es porque hay un pensamiento ya forjado en nosotros. Entonces, conforme a lo que nosotros actuamos es porque así es que nosotros estamos pensando. O sea, quiero decir que conforme a los pensamientos, así nosotros vamos a actuar. Si hacemos, miramos, hacemos, si miramos, decimos cosas, escuchamos cosas que no van a edificar nuestras vidas espirituales, entonces no esperemos una conducta santificada. Si queremos una conducta santificada, entonces nosotros debemos ver, chequear qué estamos viendo, qué estamos escuchando, de qué nos alimentamos cuando prendemos el celular, de qué nos alimentamos, qué redes, qué páginas seguimos, qué noticias seguimos. Estos días, cuando estaban empezando la vacuna, mucha gente estaban muy desesperados. Y no, mira, que esta vacuna yo no me la voy a poner. Hasta que fulano no se la ponga, yo no me la pongo. Y esta es la reacción. Y hasta que, hermano, juicios y prejuicios y comentarios, porque escuchamos y nos llenamos la mente de todo lo que pasa en las redes. Y sube a alguien un video de alguien que le hizo una reacción mala. ¿Y qué sabe usted si eso fue la vacuna de coronavirus? Y entonces comenzamos a reaccionar. Y yo había dicho que comenzaron con la vacuna. Yo dije, oye, están buscando gente para probar, que prueben conmigo. Venga, venga, yo me arriesgo, pero ya yo quiero tener esa vacuna. Porque nosotros a veces, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vemos, entonces se llena nuestra mente y comenzamos nosotros a preocuparnos más de la cuenta. Y comenzamos nosotros entonces así a tener una conducta que reaccionamos sin pensarlo bien, tranquilo. El verso 7 y el verso 8, vayan conmigo por favor. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Aquí está dando una exhortación también. En el verso 9 está hablando sobre los empleados y también sobre los jefes. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden en todo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. A nosotros, a los empleados se está llamando aquí a ser fiel, no se respondone con los jefes, a dar una milla extra. ¿Cuánto bendicen al Señor?
Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros estamos viendo en todo esto cómo el apóstol le dice código de conductas para que en la iglesia nosotros como cristianos sepamos cómo conducirnos. El verso 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, está diciendo que estamos en medio de una sociedad que está apartada de Dios, pero nosotros debemos guardarnos en santificación delante de Dios. Debemos apartarnos de todas las conductas y ambientes que no agradan a Dios para nosotros seguir al Dios vivo. Recuerdo también en las Escrituras que Daniel el profeta estaba viviendo en un tiempo, en una sociedad que estaba apartada de Dios, y él estaba en medio del ojo del huracán. Bueno, pues quiero decirle que estas personas apartadas de Dios, bueno, dictaron leyes para que se pudiera adorar al rey Darío, y dictaron leyes, y el que no adorara a Darío entonces iba a tener problemas, el que adoraba a otro Dios. Y dictaron una ley, pusieron una ley. Bueno, hay que someterse a toda la ley. Entonces Daniel tenía que someterse a esa ley, porque hay que someterse a toda la ley. Daniel vivió bajo un mundo de presión, porque estaban desde el gobierno dictando leyes y leyes en contra de la fe. El rey Darío y sus gobernantes habían firmado un acuerdo, una ley, que todos debían adorar al rey Darío. No se debía adorar a ningún otro Dios que no fuera a Darío. Si alguien adoraba a su Dios que no fuera a este rey Darío, iba a ser echado en el foso de los leones. Pues Daniel no renunció a su fe. Daniel siguió creyendo y siguió orando a su Dios, a pesar de que él sabía la consecuencia que iba a tener. Estaba viviendo bajo presión, pero él sabía que debía tener una conducta conforme a la voluntad de Dios y seguir en su fe cristiana. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una presión como iglesia, como cristianos. Estamos viviendo una presión como iglesia en contra de la fe. Pero este es el tiempo de nosotros permanecer firmes y fieles. Es más, nosotros dar la milla extra, comenzar a predicarle a alguien. Alguien nosotros podemos ganar para Cristo. Mire, alguien Dios tiene preparado para que nosotros tengamos un encuentro divino con esa persona y nosotros le hablemos del evangelio de Jesucristo. Alguien necesita escuchar tu testimonio. Alguien necesita escuchar una palabra tuya. ¿Sabe por qué? Porque así como Daniel estaba viviendo bajo presión, él siguió fielmente a Dios. Él no sabía el impacto que iba a tener, pero él hizo lo que tenía que hacer y eso iba a impactar a alguien. Cuando tú haces lo que tienes que hacer en Dios, eso va a impactar a alguien. Tú no sabes directamente a quién, pero a alguien va a impactar, porque Dios ya está preparando el corazón de alguien para que a través de una palabra tuya, a través de la predicación, a través de tu oración, a través de tu testimonio, a través de tú decirle a esa persona cuánto tú le amas y cuánto tú quieres compartir el evangelio de Jesucristo, Dios va a tocar el corazón de alguien. Dios va a tocar a alguien. Daniel siguió fielmente a su Dios y oraba como siempre lo hacía. Entonces, finalmente Daniel fue echado al foso de los leones, porque se levantaron algunos en contra de Daniel y fueron y lo acusaron ante el rey. Acusaron a Daniel con algo que era cierto que él había cometido. Estaba orando a un Dios que no era el rey Darío. Él fue echado al foso de los leones, pero quiero decirle que como él fue echado al foso de los leones, el rey lo amaba mucho y estaba preocupado. El rey fue tempranito a ver qué había pasado con Daniel y lo llamó: Daniel, Daniel, tu Dios te libró. Y dice, y Daniel entonces le respondió: aquí estoy, rey, porque ante Dios fui hallado fiel. Cuando nosotros mantenemos la fidelidad ante Dios, mire, no importa cuántos se levanten, cuántas acusaciones en contra tuya, quizá en la familia, quizá en el trabajo,
quizá en la misma comunidad, que la basurita te la echan aquí, que aquí viene y te mira con actitud de cosas. Quizás parecen situaciones en la iglesia. No, es mantenernos fiel. Aquí Tito recibió de Pablo que dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No hable otra cosa. Habla eso. Daniel habló e hizo lo que tenía en su corazón. Tenía a Dios, estaba lleno de Dios. Deseo de orar, pues fue a orar. ¿Y qué hizo Daniel? Oró a Dios. Entonces, este rey en Daniel me impresiona mucho. Este rey, lo que dijo este rey al ver la fidelidad de Daniel. Mire, cuando nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer en Dios, a pesar de la presión, Daniel dice aquí en su libro, Daniel 6, 25 al 28, ¿cómo dice? Bueno, el rey Darío lo que dijo, ¿verdad? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, después de eso, ¿verdad? Naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Amén. Mantuvo su fidelidad a Dios a pesar de la ley, y Dios lo guardó de los leones y lo guardó de aquella persona que estaban en contra de él. Y el rey fue impactado por ese testimonio. ¿A quién tú vas a impactar con tu testimonio? Aunque el mundo, la sociedad se va lejos de los caminos de Dios, nosotros debemos permanecer fieles a pesar de la presión que el mundo nos está imponiendo. Fieles a pesar de que el mundo se va fuera de los caminos de Dios. Hoy nosotros tenemos ese llamado de parte de Dios. Finalmente, Dios espera fidelidad de cada uno de nosotros. Fidelidad en cuanto a la enseñanza, que prediquemos la palabra con fidelidad, pero que también permanezcamos en la palabra con toda fidelidad. Dios envió a su Hijo como muestra de su amor para que tengamos esperanza viva. Aquí lo dice en Tito, en el capítulo 2, en el versículo ya finales, versículo 13 hasta el versículo 15 del capítulo 2, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y que ponga en ti una mega archa abundante y sobreabundante paz. Que Dios le bendiga y que nosotros sigamos fielmente la palabra del Señor. Puesto de pie, por favor, vamos a orar. Gloria a Dios. Amén, amén. Hay un niño del centro, es un niño que Dios ha extendido su gracia, su misericordia para con este niño. Este niño se llama Daniel. Este niño nació con problemas del corazón. Creo que a los 6 meses fue que fue operado. A los 8 meses este niño fue operado del corazón. Pusieron una válvula, creo que fue. Y debía ser operado en 4 años.
Resulta que los recursos, la madre no tenía los recursos, no había en el momento la posibilidad. Y este niño, en cualquier momento, la madre sabía, dice, bueno, ella ya estaba consciente que la válvula no le funcionaba. Estaba vivo por un milagro de Dios, no podía montar bicicleta, no podía agitarse, no podía correr, nada. Porque el niño en cualquier momento, ella podía ver lo que está ahí y en cualquier momento podía hasta caer y morir. Porque ya no estaba funcionando nada de eso. Es un milagro. ¿Cuántos años tiene ahora Belki? 9 años tiene. Y debía ser operado los 4 años. Gracias a Dios, el médico que lo operó aquella vez, venía una caravana médica y la madre, muy diligente, todo lo que tenía que hacer. Dios ha provisto muchos recursos y todo. Esa operación costaba 3 millones de pesos. Ella no tiene hermanos. Pero a el niño le hicieron un caqueterismo que había que hacerle ahora recientemente para todo y todos los exámenes, todo bien para ser operado el niño ya. Resulta que antes de ayer, entonces el niño cayó y está en coma. Está en coma. A la madre le decían, bueno, si tú quieres, arriésgate y opéralo, pero es muy peligroso, puede quedar ahí. Pero que también su vida estaba en un hilo muy flojo ya, porque se operaba o no, es más probable que se extendiera la vida si se operaba. Lo más sabio y atinado era operarlo. Pero esa es la situación, hermano. Nosotros estuvimos hablando con esta madre, orando con ella, y son situaciones, o sea, difíciles. Vamos a orar por este niño de aquí del centro. Oramos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Guárdanos, bendícenos, protégenos y ayúdanos a guardar nuestra fe de las falsas enseñanzas, falsa doctrina, y ayúdanos a guardar nuestra fe de un mundo, Señor, que se va detrás de las tinieblas, detrás de sus emociones, y un mundo que se aparta de ti, tu camino. Ayúdanos a nosotros seguir fieles y atraer a aquellas personas a tu camino que tú tienes preparadas, Señor, y que ellos solamente están esperando a que nosotros nos acerquemos para predicarle tu palabra. Ayúdanos, Señor, capacítanos a todos nosotros para nosotros predicar tu palabra, y ayúdanos a permanecer fieles a los ancianos, ancianas, a los jóvenes, a los empleados, a todos los miembros de esta congregación, que tú nos ayudas a seguir fielmente el camino tuyo. Presentamos a este niño, Daniel, un niño, Señor, que a pesar de su dificultad de salud, es un niño brillante. Cuando tenía que hablar de las Escrituras y cómo hablaba de las Escrituras, Señor, haz memoria de todo ese tiempo, ahora que él está ahí en ese estado de coma. Señor, guárdalo, líbralo, sánalo, te pedimos, oh Dios, que sea hecho no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad. Pero lo que te estamos pidiendo en este momento es que lo levante de ahí, Señor. Pero si es el propósito tuyo, Señor, para dar una enseñanza a la familia, dar una enseñanza a nosotros, aquí estamos, Señor, y muy dispuesto a seguir tu voluntad y tu propósito. Bendice y fortalece el corazón de esa madre, que tú estés con ella y que tú le estés bendiciendo. Gracias, Señor, despídenos y llévenos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús.